perdidos. Ahí la muchachita acostándose con uno y con otro, quedando encinta sin estar casada. Ahí el muchacho todo aretudo, todo greñudo, pelo largo, todo ahí hasta medio afeminado ahí, o puede terminar siendo un homosexual. Todo porque nunca tuvo temor de Dios. Todo porque nunca nosotros como padres nos cercioramos, nos aseguramos de que nuestros hijos en verdad tuvieran una fe verdadera, genuina, en verdad tuvieran temor de Dios. Los vamos a perder. Le aseguro que vamos a perder a nuestros hijos si ellos no tienen una fe personal genuina, si ellos no tienen un temor reverente a Dios. Eso fue lo que pasó con Joás. Hizo el sacerdote su trabajo, pero no logró que el rey, y note que el sacerdote vino a ser para el rey como su padre. De 7 años lo puso como rey. 7 años, un niño. Mire, ¿qué haría usted si le dieran un niño de 7 años? Un niño de 7 años, usted tiene todavía un potencial bien grande para poder ayudarlo a que desarrolle su propia fe y que ese niño llegue a tener temor de Dios cuando crezca, cuando sea joven y cuando sea adulto. Pero vemos aquí que Joás no tuvo temor de Dios. Vino la palabra de Jehová, vino el profeta, le habló, lo amonestó y no hizo caso a la palabra de Dios. No solamente eso, mire lo que hizo este rey que después hizo un rey perverso. Mató al hijo de aquel que lo cuidó y lo ungió como rey. Mire versículo 21 y 22, dice la palabra de Dios. Pero ellos hicieron conspiración contra él, o sea, contra el hijo del sacerdote, contra Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Dice, y por mandato del rey, note, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Mire, qué triste, qué malagradecido, qué ingrato este rey. No tuvo misericordia, no reconoció ahí lo que su padre, que Zacarías, o sea, este hombre que mandó matar, había hecho por él. ¿Cómo se atrevió a mandar matar al hijo de aquel que lo cuidó y que lo ungió como rey? O sea, de Joiada, el sacerdote. Este rey perverso mandó matar al hijo de aquel que le tendió la mano, de aquel que lo cuidó, de aquel que lo puso por rey, de aquel que lo libró de la reina, de la vieja perversa, llamada Atalía. ¿Cómo es posible que el rey Joás haya mandado matar al hijo de aquel hombre que le mostró amor, que le mostró compasión, misericordia? Pero eso pasó porque no tenía temor de Dios. Eso pasó porque este rey nunca tuvo una fe genuina, verdadera. Y dice la Biblia que Dios lo entregó a sus enemigos. Versículo, a Dios no se le escapa a nadie. Obra mal, termina mal. Anda en pecado, va a terminar mal, no importa quién sea. Ah, pastor, yo tengo años en la iglesia. Sí, pero si no tiene una fe genuina y verdadera, si no tiene un verdadero temor de Dios, va a terminar mal, porque su falta de fe y su falta de temor lo van a llevar a cometer pecados horribles y desastrosos, no importa quién sea, aun cuando sean nuestros hijos. Mientras no tengan temor de Dios, mientras no tengan una fe verdadera, personal, van a terminar haciendo hechos inicuos, pecados horribles, y Dios va a mandar su juicio. Dios va a castigar. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 23 y 24. Dice, pues 22, dice, 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová, note esto, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Dios castigó al rey y lo hizo caer en mano del rey de Siria, del ejército de Siria, un ejército que no era tan numeroso, pero pudo derrotar
ejército numeroso como era el de Joás, porque Dios lo había entregado en sus manos por su pecado, porque porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así Dios ejecutó juicios contra Joás. Oh, hermano, usted que me escucha, de Dios nadie se escapa. Todo aquel que hace pecado recibe la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte, condenación, castigo eterno, el infierno mismo. Para aquellos que no tienen temor de Dios, para aquellos que no se entregan a Dios, para aquellos que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que no tienen una fe verdadera, el castigo es grande. Porque el pecado de aquellos que no tienen temor de Dios también es grande. El pecado de Joás fue grande, cayó en idolatría, mandó matar al hijo del sacerdote. Eso dejaron a Dios y eso a Dios le molestó. Encendieron la ira de Dios y Dios los castigó. Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Y sabe qué pasó con el rey Joás? Lo mataron sus propios siervos. Versículo 25 y 26. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simea, amonita, y Josabad, hijo de Simri, moabita. Mire lo que pasó. Lo mataron sus propios siervos. Todo porque este hombre nunca tuvo una fe genuina. Este rey nunca tuvo temor de Dios. Vivió bajo la fe de otros. Vivió bajo la fe del sacerdote, pero nunca tuvo su propia fe. Nunca desarrolló sus propias convicciones bíblicas. De 47 años murió Joás, sin honores, sin haber terminado bien, dejando mal a la nación por no tener fe, porque nunca aprendió a sostenerse en su propia fe, no fue sincero con Dios, hizo lo que otros hacían, no tuvo sus propias convicciones, dependió de la fe de otros. Joás se crió con el sacerdote, pero nunca tuvo una fe genuina que desarrollara firmes convicciones que lo sostuvieran aún después de la muerte del sacerdote. Hermanos, debemos preparar a nuestros hijos para que tengan su propia fe, sus propias convicciones personales, porque no siempre, hermanos, estaremos con ellos. ¿Qué pasará cuando usted muera con sus hijos? ¿Cómo seguirán sus hijos cuando usted muera? Recuerde, no somos eternos y no siempre vamos a estar con nuestros hijos. No podemos ni debemos depender de la fe y las convicciones de otros. El problema de Joás es que él nunca tuvo una fe personal. Él nunca tuvo una fe propia, se sostenía bajo la fe del sacerdote. Se comportaba y se dirigía bajo la fe del sacerdote. Vivía bajo las convicciones de otro, del sacerdote, pero nunca tuvo sus propias convicciones bíblicas. Nunca conoció verdaderamente a Dios. Nunca entregó realmente su vida a Dios. Nunca tuvo una fe verdadera en Dios. Y miramos las tristes consecuencias de una persona que vive por la fe de otros. Qué triste que un día muera su mujer y usted hasta ahí termina su cristianismo, porque vivía usted bajo la fe de su mujer. O qué triste que nuestros hijos muramos nosotros y ya después nuestros hijos andan en el mundo perdidos, haciendo cosas indebidas, metidos en el pecado, porque nunca desarrollaron una fe personal, propia. Vivieron bajo la fe de sus padres. He conocido, hermanos, personas, mujeres. Una mujer dice, es hija fue esposa de pastor. Su esposo fue pastor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no sigue en el camino de Dios? ¿Por qué ahora ya ni a la iglesia viene? ¿Por qué no sigue? Y sus hijos se echaron a perder. ¿Qué pasó? Siendo esposa de un pastor, ¿qué pasó con esa esposa? Nunca tuvo una fe propia, personal, convicciones propias. Vivía bajo la fe de su marido. O peor aún, hermano, varones que viven bajo las faldas de su mujer, bajo la fe de su mujer, y no tienen sus propias convicciones.
No podemos ni debemos depender de la fe y las convicciones de otros, porque mire lo que va a suceder. Tarde o temprano caeremos, nos quedaremos solos. La ruina y la caída del rey Joás fue por no haber tenido fe personal. Fue la falta de fe en su vida, por vivir bajo la fe del sacerdote y no su propia fe. Tarde o temprano, el que no tiene una fe personal va a caer, se va a quedar solo. No podemos depender de la fe y las convicciones de nuestros padres o de otros, porque no siempre los tendremos. No siempre Joás iba a tener al sacerdote Joiada. Y llegó el día en que el sacerdote murió y se acabó el sostén de Joás. Su fe dependía del sacerdote, estaba apoyado en el sacerdote, estaba sostenido en el sacerdote, y el día que el sacerdote murió y ya no estaba, se acabó el sostén, se acabó el apoyo del rey Joás, y fue cuando cayó en los horribles pecados de la idolatría, de la rebeldía, de dejar a Dios, de no seguir en el camino de Dios, porque su sostén ya no estaba, porque su apoyo ya no estaba. Y hermanos, debemos enseñarnos a caminar por nuestra propia cuenta. Enseñar a nuestros hijos a caminar, no siempre los vamos a traer de la mano. Sí, hay un tiempo en que hay que agarrar de la mano a nuestros hijos para que caminen. Hay que darles la mano, hay que ayudarlos a cruzar la calle. Pero llegará un día en que ellos mismos tendrán que cruzar la calle. Llegará un día en que ellos mismos tendrán que ser responsables de sus propios actos. Llegará un día en que ellos van a tener que caminar solos por su cuenta. Llegará un día en que no van a tener el apoyo, el sostén. Y ahí se va a mirar si tienen la fe suficiente como para permanecer de pie o van a caer. No hagamos las cosas porque otros las hacen. Hay que tomar la iniciativa. Hay personas que sus convicciones dependen de otros y hacen porque otros las hacen, no porque en verdad tengan una fe genuina y verdadera. Es bueno sostenernos de alguien por un tiempo, no siempre, pero aprendamos a estar de pie por nuestra cuenta. Mire, yo entiendo, yo estoy seguro que ya mis hijos pronto, más mire, ¿sabe una cosa? Ya mis hijas ya no están conmigo, están en la universidad. Mi hijo, bueno, él ya se graduó, él ya tiene 23 años. Pero hermanos, ellos no pueden depender de mí todo el tiempo. Ellos se tienen que enseñar a caminar por su cuenta. Ellos no pueden depender de mi fe. Ellos deben tener su propia fe. Deben tener temor de Dios. No siempre voy a estar con mis hijos. Y qué bueno es tener a papá, y qué bueno es tener a mamá. Pero déjenme decirles, no siempre los va a tener. Debemos enseñar a nuestros hijos a tener su propia fe, sus propias convicciones, porque les repito, no siempre estaremos con ellos. ¿Cuántos jóvenes salen de casa, se van a la universidad, lejos, a otro estado, y allá se echan a perder, porque nunca tuvieron una fe verdadera? Mientras estaban en casa, eran los hijos, buenos hijos, tremendos hijos. Mientras estaba papá, se portaban bien, hacían lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ya cuando ya no está papá, ya cuando ya no está mamá, se mira lo que verdaderamente hay en el corazón de esos muchachos. Cuando ya el sacerdote ya no estaba, se miró lo que verdaderamente había en el corazón de Joás. ¿Y sabe qué había? Lo que no había fe, no había temor de Dios. No había nada de lo que lo ayudara a sostenerse de pie. Ahora que el sacerdote ya no estaba, ¿cómo seguirán nuestros hijos cuando ya nosotros no estemos? ¿A dónde irá nuestra esposa cuando ya no estemos? ¿Seguirá nuestra esposa en el camino de Dios? ¿Seguirá fiel a Dios como hasta ahorita? ¿Estará en la iglesia todo el tiempo sirviendo al Señor animada cuando ya no estemos? Me temo que muchas mujeres viven por la fe de sus maridos. El día que el marido falte, se le acaba el cristianismo a la mujer. Ya no va a seguir siendo la misma hermana, fiel, sumisa, obediente, que sirve a Dios, que ama a Dios, porque su fe no es verdadera, no es genuina. Que nuestros hijos sigan haciendo lo que agrada a Dios, lo recto ante los ojos de Dios, aún después de que hayamos muerto,
aun cuando ya no estén